Estamos con Fernando Carrión, experto en temas de seguridad, para abordar esta situación que nos preocupa porque, sin duda, la inseguridad ha pasado de ser un tema que quizás era una preocupación menor a ser una de las principales preocupaciones de todos los ecuatorianos. Bienvenido, Fernando Carrión. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué opinión le merece esta inclusión del Ecuador en el top 10 de los países con mayor criminalidad? También todo lo revelado en este informe global contra el crimen organizado transnacional. Buenos días, Verónica. Un saludo cordial a la amplia audiencia que tienen. Sí, pues con muchísima preocupación. Uno no puede dejar de preocuparse por la situación que está viviendo el país. El año pasado tuvimos una tasa de casi 26 homicidios por 100.000 habitantes, que era la tasa más alta que habíamos tenido en toda la historia. Pero lo que estamos viviendo en este año es francamente espantoso. Antes de que salga el censo, yo tenía la hipótesis de que íbamos a sacar una tasa de alrededor de 40, 41 homicidios por 100.000 habitantes. Con el nuevo censo, ¿y por qué esto? Porque la tasa no es otra cosa más que el número de homicidios en relación a la población. Si la población crece, la tasa baja. Si la población baja, la tasa sube. Y entonces lo que hemos visto en el censo que acaba de salir es que la población en el Ecuador cae más o menos 1 millón de habitantes. Esto hace pensar, por lo menos en el caso de la hipótesis que yo estoy manejando, que probablemente al finalizar este año nosotros tengamos una tasa de alrededor de 45 o 46 homicidios por 100.000 habitantes. Es decir, casi se habría duplicado en un año la tasa de homicidios. Esto ha hecho que en América Latina el Ecuador sea el país que tiene el crecimiento más alto, es el país que está creciendo con mayor velocidad del resto de países de América Latina. Y en América Latina nosotros estaríamos este rato con esta nueva tasa en un puesto tercero que nos hace pues realmente preocupar muchísimo. Y bueno, con esta información que nos traes, estaríamos en el 10º sin la corrección del nuevo censo. Así es. Bueno, ¿y eso qué nos dice a la final cómo llegamos a estar en esta lista de los países con mayor criminalidad del mundo? Algo preocupante porque además ocurrió de una manera bastante rápida, ¿no? Sí, muy, muy rápido, porque en el año 2017 la tasa que teníamos era casi 6, 5 algo, y subimos pues a 22 en 5 años y a 43, 44 en 6 años. Es decir, es francamente una locura. Ahora, de lo que nosotros podríamos decir de la violencia este rato en el Ecuador, sin duda es el principal problema, porque si nosotros vemos, por ejemplo, todas las encuestas de opinión pública, este rato le ponen a la demanda por seguridad de la población como en primer lugar y de largo, como nunca se había visto con ninguna otra variable. Hay una encuesta, perfiles de opinión precisamente, que le pone con 52%. Eso es francamente una locura. Pero no solo eso, sino que tiene un impacto en la política. Yo creo que este año que estamos pasando hemos tenido pues un año político con un nivel de violencia nunca existente en el país. Tuvimos en las elecciones para municipios y consejos provinciales 3 candidatos a alcalde muertos, uno de los cuales fue asesinado la víspera de las elecciones y ganó las elecciones. Y otro alcalde, el de Durán, que fue a posesionarse y no lo pudo hacer, y 3 de sus acompañantes fueron asesinados, y no quedó ahí la cosa. Asesinaron a un concejal y a 3 altos cuadros de la municipalidad. Asesinaron al alcalde de Manta. Mataron a un candidato presidencial, asesinaron a 2 candidatos a la asamblea. El impacto de la violencia en la política es brutal. En tercer lugar, yo diría el impacto en la economía no se queda atrás. El nivel de lavado que tiene el Ecuador es de 3.500 dólares. Ujú. Esa es una cantidad muy grande, que si nosotros sumamos el presupuesto del municipio de Quito, el municipio de Guayaquil, el municipio de Cuenca, el municipio de Manta, nos llega a la mitad. ¿Y dónde se lava eso? Pues en esas ciudades. En otras palabras, ¿quién está manejando las ciudades? Por eso es el nivel de corrupción que tenemos, por eso es el nivel de situación que están viviendo estas ciudades. En otras palabras, el impacto de la violencia en la sociedad es brutal, en la política ni se diga, y obviamente también en la economía.
Es brutal, como dice Fernando Carrión, amigos, son las 7:27. Conversamos sobre seguridad con Fernando Carrión. Y bueno, algo que preocupa, y usted lo ha mencionado, que no se ha vivido en el Ecuador antes, que quizás escuchamos hace muchos años que pasaba en Colombia, estos candidatos asesinados, alcalde asesinado, un alcalde igual amenazado en Durán. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Qué lectura podemos sacar de el hecho de que se asesinen candidatos, de que haya alcaldes amenazados, autoridades amenazadas de muerte? Eso nos quiere decir que el nivel de hacer política en el Ecuador hoy día es un riesgo. Primero como candidato, después como autoridad. Y después en el ejercicio del cargo, ¿hasta qué punto tiene autonomía para tomar las decisiones? Ya les digo, 3.500 millones de dólares. Eso es lo que se lava en el país. Y eso va a la sociedad, eso va a la economía, va al mercado, va a la empresa privada y va al sector público. ¿Cómo explicarse la cantidad de fallos judiciales que van contra natura, contra las leyes? ¿Cómo explicarse que las cárceles sean manejadas por las estructuras criminales? El problema es francamente muy complejo y yo no avisoro a corto plazo al menos un cambio en las lógicas del diseño de las políticas sobre seguridad. ¿Y por qué digo esto? Porque este gobierno yo diría ya se acabó. Le queda octubre, noviembre y por ahí una semana más en diciembre. Sí, 2 meses. En 2 meses podrá generar un viraje en la política que se ha venido haciendo. Imposible. ¿Qué es lo que puede hacer? Más de lo mismo. Y los resultados están a la vista. A principios de diciembre tendremos un nuevo gobierno, el que sea. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? El fenómeno del niño va a ser terrorífico. Se habla en hipótesis desde 4.000 millones de dólares que se caería la economía hasta 9.000, que vendría a ser algo parecido a lo que ocurrió con la pandemia, con una diferencia. En la pandemia simplemente nosotros nos encerramos y la crisis fue de demanda, es decir, no había quien compre ni quien produzca. Así es. En este caso, el problema que vamos a tener es que la infraestructura se nos va a deteriorar, los lugares de producción se van a caer. Reactivar eso es muy complejo y tiene muchísimo tiempo. ¿Y qué va a producir? Lo que produjo el COVID. Caída del empleo, más pobreza, más desigualdad y por lo tanto más violencia. Yo creo que si el Ecuador no se une, y ya es hora de que se una, no es posible que sigamos tan fragmentados. Si el Ecuador no se une, pues vamos a llegar a ser primeros en América Latina y, no sé, cuarto, quintos a nivel del mundo. Es impresionante, ¿no? Y muy doloroso cómo cierta clase política no está pensando en esto, sino en sus propias agendas. Y ahora hablando del gobierno que sea que llegue, ayer presenciamos los ecuatorianos del debate de los dos candidatos, de Luisa González y Daniel Noboa, y se habló, uno de los ejes fue la seguridad, quizás no se abordó de la manera en cómo lo hubiese querido, ¿no? De una manera más profunda, pero por ejemplo, Luisa González inició esta parte de ronda de preguntas sobre seguridad y bueno, ella mencionaba que lo primero que tendría que hacerse para prevenir la delincuencia es que se vaya un gobierno que a su criterio dejó que el crimen organizado se infiltre en el país. También prometió 500 millones para reequipar a la policía y retomar el control de las cárceles, puertos y aeropuertos para enfrentar a las bandas y dijo que, bueno, también va a militarizar los puertos y aeropuertos. También respecto a ello, Novoa pues él prometía estas cárceles barcaza y igualmente militarizar los puertos, aeropuertos, demás. ¿Cómo vemos esas propuestas que se dieron ayer en el debate presidencial? A mí me parece que fue básicamente una competencia respecto de quién ofrece más mano dura. ¿Y por qué esto? Porque ese es lo que demanda la población. La población que es víctima de los hechos de violencia, a la larga lo que exige es justicia. Y la justicia no es otra cosa más que ojo por ojo, diente por diente. Incluso en el diseño de los marcos jurídicos, los códigos penales, ahí ya se ha establecido esta categoría del populismo penal, que no es otra cosa más que subir las penas. Pero también cuando estamos en campaña electoral, lo que ofrecen es mano dura, sacar las Fuerzas Armadas para todo. Entonces ya vemos las Fuerzas Armadas en los lugares que va a estar. Sacar la policía exactamente igual. Ahora, Ujú. en el fondo, la impresión que me dio, viendo ya diferencias entre los dos,
es que la candidata González ofrece el pasado como futuro. Que a mí se me preocupa eso porque el tipo de delito que había hace 10 años es muy distinto al que existe hoy día. Entonces, enfrentar con la misma lógica que se enfrentó en el pasado, yo creo que es un error garrafal. Hoy día el problema delincuencial del narcotráfico es totalmente distinto. Simplemente decir que por aquí, por el Ecuador, pasan 835 toneladas. Hace 10 años pasaban, en el 2010, pasaron 210 toneladas, es decir, 4 veces menos. Simplemente ese dato. Y en el caso de Daniel Noboa, un poco se ancló, llamémoslo así, su propuesta en la parte tecnológica. Entonces ahí están los radares, están los drones, están estas cárceles sobre el agua, sobre el río, me imagino, las barcazas, que además tienen la lógica de una especie de privatización, llamaríamos. Entonces, yo creo que si bien hubo una cierta homogeneidad, una cierta identidad de los dos alrededor del tema de la mano dura, eso se explica por la necesidad de acercarse al elector y el elector demanda eso. Pero el rato que uno veía las diferencias, pues aparecen estas dos que a mí me parecen claras. Ahora, ¿son estas propuestas de los candidatos viables para darnos seguridad a los ecuatorianos? Pues yo creo que aquí el principal problema es quién hace todo esto. En otras palabras, cuál va a ser el marco institucional con el cual se va a enfrentar la violencia en el país. Por ejemplo, yo les pregunto a la ciudadanía, ¿qué institución se encarga de la política antinarcóticos en el Ecuador? Y les aseguro que nadie sabe. ¿Por qué? Porque además no existe. Entonces, eso no puede ser. Por ejemplo, el caso del Ministerio del Interior, que a mí me pareció una buena decisión del presidente Lasso diferenciarse del Ministerio de Gobierno, pero al Ministerio del Interior le convirtió en un ministerio de la policía. Entonces no puede tender puentes hacia otros lados para construir un sistema nacional de seguridad. Entonces yo creo que el elemento principal, claro, esto no trae votos, pero si uno ya está en el ejercicio de gobierno, lo primero que tiene que hacer es armar el quién, es decir, el marco institucional desde donde voy a trabajar, con un modelo de gestión explícito al cual hay que inyectarle recursos económicos. De paso, 500 millones de dólares me parece bajísimo. Este rato, por ejemplo, el presidente Lasso pues acaba de invertir 1.000 y pico de millones de dólares justamente para eso. Y se supone que en febrero van a empezar a llegar 3.500 millones de dólares de los Estados Unidos también. Entonces, todo eso tiene que estar en un marco institucional, con una política que tiene que estar definido, con un plan tiene que estar definido y con un sistema nacional de seguridad donde estén los municipios, donde estén las cámaras de la producción, donde estén las universidades, donde esté el sistema de transporte, etcétera. Bueno, eso es importante, amigos. 7:35 conversamos con Fernando Carrión, experto en temas de seguridad. Volviendo ya al tema de seguridad y a lo que ha hecho el gobierno del presidente Lazo, que está de salida, pero mucho se ha hablado también de esta colaboración que ha tenido o que va a tener el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo ha visto usted toda esta colaboración que se dice? Y también este anuncio que hizo Anthony Blinken de los 5 millones de dólares para dar con el responsable del crimen a Fernando Villavicencio. No, la verdad es que yo creo que los Estados Unidos está cooperando con fuerza bastante significativa aquí en el Ecuador. Desgraciadamente no se conoce los acuerdos, los montos, las características, etcétera, pero de todas maneras empiezan a salir cosas. Entonces, por ejemplo, con esto de Fernando Villavicencio, por lo menos ya tenemos 2, 3 señales importantes. Uno, este pago de 5 millones, que en realidad son 6 millones de dólares, para quienes puedan entregar, proveer la información para definir quiénes son los autores intelectuales. Pero también está el FBI trabajando acá y ya está prácticamente desde 10, 11 de agosto, es decir, ya está un buen tiempito acá trabajando en eso. Por otro lado, tenemos bueno, fuerzas militares incluso de los Estados Unidos que están llegando. Tenemos recursos económicos, tenemos capacitación, tenemos tecnología. Yo creo que eso está llegando y me parece que está bien, sin duda, porque esto le interesa a los Estados Unidos, porque son el primer consumidor de cocaína del mundo y nosotros somos de los primeros exportadores.
Pero eso nos permite generar una alianza con intereses comunes, porque hoy día el delito es internacional. Entonces, es una cooperación mutua a la larga y eso creo que puede ayudarle finalmente al país. Y esta decisión que también se conoció respecto a que Estados Unidos enviaría militares al Ecuador tras acuerdos alcanzados con el gobierno de Lazo. ¿Cómo vemos este anuncio también que, bueno, se dice que es un acuerdo que se firmó de manera discreta entre ambos países, pero la idea es que vienen militares norteamericanos a nuestro país para ayudarnos en la lucha contra el narcotráfico? Claro, no sabemos a qué vienen. Si vienen a confrontarse de forma directa, me parece que no tiene mucho sentido porque no serán muchos. Pero si vienen, por ejemplo, a preparar a nuestras Fuerzas Armadas, a capacitar, a generar procesos de inteligencia, yo creo que eso sí puede ayudarnos mucho. Y también puede ser, por ejemplo, que sea algo así como, entre comillas, avanzadas respecto de la tecnología que recibiríamos en este gran acuerdo con los Estados Unidos. Y entonces, pues la gente tiene que aprender a manejar toda esa tecnología. A mí me parece que eso está bien, sin duda, y necesario. Bien, importante conversar sobre estos temas. Yo quiero agradecer a Fernando Carrión, experto en temas de seguridad, por abordar esta situación de la seguridad del país, uno de los más, bueno, uno de los que está en la lista, en el top 10 de los países con mayor criminalidad en el mundo, algo que realmente nos llena de tristeza y que ojalá pronto cambie esta situación y podamos hablar de otras cosas mejores. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo y obviamente a cuidarse.